Dos. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586 y también bienvenidos a Maleta de Viajes. Y en esta ocasión vamos a estar platicando de uno de mis géneros más amados, predilectos, y no me refiero al género del horror, porque también soy amante de las letras, de las poesías, que siento yo que si sabes dar una frase contundente, vas a mover alma, corazones y el alma de la persona a la cual estás dedicando un poema. Porque sí, vamos a hablar de la poesía y qué mejor que con una obra que se titula, vean esta preciosidad, Nombres propios, vean qué belleza, de la autora Mercedes Alvarado, que está aquí conmigo. Mercedes, saluda a nuestra audiencia, por favor, di hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta esta tarde? ¿Cómo estás, Malik? Pues bien contenta de platicar contigo y con tus seguidores. Eso es muy importante, porque vamos a platicar de nuestra pasión, las letras, los libros, la poesía. Voy a leer rápidamente una ligera semblanza que me pasó justamente la editorial, que dice así. Natalia Mendoza. No, no es la tuya. Ay, me Está muero. atrás, No, no tiene. A ver. está atrás, No, no, mira. en la contraportada. No es la que dice Natalia Mendoza. Ah, Acá. o sea, Ya, mero perdón. atrás. Sí, ya te entendí. Va. Voy a leer una ligera semblanza que nos pasó la autora. Mercedes Alvarado es autora de Días de Luz Larga, de la editorial Elefanta, y Apuntes de algún tiempo, de la editorial Verso Destierro. Su proyecto multidisciplinario y hasta la muerte, Amar, conjuga poesía con ilustración y música. Ha producido 3 cortometrajes de poesía. Parte de su obra se ha publicado en México, Estados Unidos, Perú, España, Portugal y Noruega. Su trabajo poético se ha presentado en espectáculos escénicos en Noruega, Suecia, Indonesia y México. Dios, una autora internacional a todas luces. ¿Qué se siente ser, Mercedes, Viajera. una viajera y un ícono en las letras, en la poesía? Cuéntame, ¿qué se siente ser este gran ícono Pues en... no sé, a mí me gusta viajar, fíjate, yo diría que sobre todo soy viajera y soy lectora. Ujú, Y bueno, una cosa va llevando a la otra de manera casi natural, ¿no? Ya luego, ujú, pues sí, hay una intención, por supuesto, de ir diciendo lo ujú, que ujú. resulta de esos tránsitos. Pero sobre todo eso, creo que a mí lo que me gusta es leer en distintos escenarios. Perfecto. Pues vamos a empezar rápidamente con 2 temas que me llamaron muchísimo la atención en tu obra poética y sobre todo ahorita que acaba de terminar este mes de octubre, la parte spooky, esta parte de terror y de misterio. Hay un cuento, mejor dicho, no sé si catalogarlo cuento, poesía, historia de vida o una manera de expiar lo que llevas dentro que se llama Muerte en un verbo gerundio, que inclusive son en varias partecitas, que Ujú. habla justamente de la pérdida, en la manera de cómo las sombras empiezan a embargar el cuerpo, que a veces el silencio también tiene un ruido. ¿Qué significó para Mercedes la muerte y cómo la traslada en su poesía? Y también el sonido que hace la muerte, ¿no? Cuéntame, ¿por qué agarrar un tema tan quisquilloso, tan potente, que todo mundo lo vamos a pasar, como dice ahí un verso, ¿no? Sabemos que va a llegar y al mismo tiempo le tenemos mucho miedo y respeto, ¿no? Cuéntame, ¿por qué el tema de la muerte? Bueno, es que, mira, Malik, ese libro de nombres propios habla de la muerte y habla de las y los desaparecidos, Sí, esa la no, sigue. no como sujeto principal, porque yo te diría Ujú, que el sujeto principal del libro en realidad no son las y los desaparecidos, las asesinadas y los asesinados, sino quienes se quedan viviendo ese duelo a raíz ujú, de las ujú. desapariciones y los feminicidios y los homicidios. Sí, sí, sí. Entonces, este poema que tú dices, que se llama Muerte es un verbo gerundio, que tiene 5 partes, para mí era un poco como un fractal, ¿no? Como Ujú, dividirlo y verlo desde distintas perspectivas.
por un lado, esa conciencia de la muerte que tenemos cuando estamos viviendo un duelo, que ahí Ujú, es justo donde dice que la muerte no tiene sonido propio, ¿no? Y que en la noche se va haciendo silencio, pero las cosas permanecen, las cosas de esa persona que nos falta siguen ahí, ¿no? ujú. En la casa, en los espacios cotidianos. Entonces empieza como desde la observación. Y luego hay un plantearse también qué pasaría si fuéramos nosotras o nosotros quienes somos levantados. Y entonces ahí es donde yo digo que en qué hora se comienza a pedir la piedad de la muerte, ¿no? Cuando la muerte se convierte, digamos, en una salvación frente a una circunstancia que es mucho más terrible que la muerte. Y hay una frase que dices: "¿Podré pedirle a la muerte que acalle todo lo demás?". Y es muy complicado, porque como bien lo mencionas, es el llanto de una madre que perdió a este ser querido. Es el llanto, o la agonía, o el suplicio, o el vacío de tus compañeros de trabajo de decir: "Ya no le voy a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches". Es la pérdida de: "Oye, es muerto, ya te llevaste a mi papá, o a mi abuelo, o a mi familiar, ¿y qué hago con esto que siento?", ¿no? Llévate también este sentimiento, este pesar, y es algo que en muy pocos autores he visto que hablan del amor, hablan de la pérdida, pero no hablan de lo que deja, no hablan de esta sensación de vacío, de incertidumbre que tenemos cuando estamos tan acostumbrados a un estilo de vida y nos los quitan de tajo. Es una disruptiva muy, muy, muy fuerte que vi en tu obra. Y luego pasas al tema de estos elementos de las desaparecidas, con el inmediatamente después del verbo en gerundio, que es el de agua del río. No, 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 Mercedes, no, qué cosa. Me encantó la analogía en donde pusiste que tal vez hayan desaparecido, tal vez estén muertas, pero el río va a seguir su casa y va a seguir sonando. ¿Cuántas veces hemos dicho ya, se cierra carpetazo y que Dios te dio a entender a ver qué pasó? Pero ahí está el río sonando, ahí están los cadáveres puestos en plazas públicas, ahí está la pérdida de los padres, ¿y cómo me vas a dar carpetazo de que no va a haber inocentes, no va a haber culpables, no va a haber juzgados? Es un río que sigue está sonando y que va aumentando conforme van pasando los años. ¿Por Sí, qué es un asunto de ajá, memoria. ajá, Sí, es un asunto de memoria porque no es que hayamos perdido algo, sino que nos fue arrebatado, que de hecho el poema lo dice así, ¿no? No, no ujú, las perdimos, nos las arrebataron. va, Y entonces esa memoria permanece ahí como el sonido del río, efectivamente, y ujú, que el río va creciendo en su cauce. Ahora, yo lo que quería hacer con Agua de Río era, es un juego verbal en el que estoy nombrando ellas las que eran, ellas las que son, ellas las que éramos todas nosotras y las que y ellas serán. las que somos, ¿no? Y entonces con ese juego de tiempos verbales es un poco el decir, eran, pero son, pero somos todas. Pero si ellas faltan, entonces éramos, ¿no? Como esa conciencia colectiva de que no estamos solas, ni es una sola persona la que falta, son tantísimas mujeres víctimas de feminicidio que al final somos todas. Ujú. Y Y que como somos todas ese río, además, ¿no? Ese río, porque de hecho el poema empieza haciendo un llamado a la memoria, ¿no? Diciendo, si pudiéramos nombrarlas a todas, si pudiéramos poner todos estos nombres sobre la mesa, porque al final creo que ese es nuestro compromiso ético, moral, el de seguir, el de mantener la memoria de esas personas que nos faltan. y no hay como dices, y qué gran crítica. Podemos enlistar a los ganadores de un Nobel, podemos enlistar a todos los mexicanos que han traído una estatuilla aquí a México en los Óscares, pero ¿por qué no podemos poner ese listado de mujeres desaparecidas y de perdidas? ¿Por miedo No son o por realmente números, por vergüenza de no hemos hecho nada? porque no son números, Malik, porque Ujú, son nombres propios. Por eso el libro se llama exactamente. así, ¿no? Ellas son nombres propios, quienes nos quedamos somos nombres propios. Entonces, incluso si pusiéramos todos los nombres juntos, esa lista nos serviría, a ver, nos serviría para hacer el conteo, nos serviría para fines estadísticos, de análisis social, de análisis político,
nos serviría para muchas cosas, pero desde la perspectiva del dolor, una lista no es suficiente, no No, alcanza. hubo una vez un maestro que me dijo, puedes hacer estadísticas, pero cada número ponle una carita. Puede ser una carita triste, una carita feliz. ¿Qué representan todas esas caritas? Y cuando leí ese poema tuyo fue de, ah, qué fuerte, porque en verdad es un río y me voy a ir muy analógico, muy terrorífico, es un río de sangre. Es un río muy al estilo Aqueronte, en donde voy a escuchar suplicios, voy a escuchar llantos, voy a escuchar desesperaciones y que nadie pueda callar ese río. Y es muy fuerte. Realmente fue uno de tus letras más potentes que me movió bastante. O sea, realmente yo me imaginé, ya ves mi mente toda macabra, lo tengo que aceptar. Este caudal, esta agua turbia con los cadáveres nadando. Y dije, Ese es no, un no río de puedo. muerte, ¿no? Es un río Ujú, de muerte, pero también es un río de memoria, que creo que eso lo estamos haciendo muy bien. De pronto parecería que el tema es totalmente escabroso, pero no. ujú, ujú. Tiene sus claroscuros, como todo en la vida. Sí, sí, sí. Y a partir de ese río de muerte es justo que tenemos esta conciencia de la colectividad, de la solidaridad, de la ayuda, del no estamos solas ni solos, ¿no? Que creo que esa es una parte que nacía de la desgracia, por supuesto, y del espanto que es esta crisis de violencia que tenemos en este país, pero que resulta, suena hasta paradójico decirlo, ¿no? Pero resulta Échelo. esperanzador ver cómo como sociedad, ¿no? La suma de un individuo más otro, más otra, más otra, más otra, va generando esta respuesta que a mí me parece de resistencia social, civil, ciudadana. Si no nos resistimos, diría un gran autor, si no nos resistimos, no crecemos. Y si no crecemos, seguimos cometiendo los errores del pasado. Y hablando de memoria, ya que utilizaste esta palabra tan poética y al mismo tiempo tan marcada en los corazones de muchos, quiero irme con Lamento por la vida de David. ¿Ese David existe? ¿Ese David es algún conocido tuyo? ¿O de dónde surgió la manera en darle esa memoria a este personaje llamado David? Porque sabemos que está o es una persona que fallece, una persona perdida, una persona en la oscuridad, porque hay una parte del poema que me mató que dice, luego de tantas noches, de tanta hambre, de tanto hablar contigo, si es que te hablabas todavía, ¿cómo vas a encontrar el tiempo para volver? Es como esta plática de mi conciencia de te estoy viendo, te estoy tratando y sé que ya no vas a estar conmigo, sé que ya no te voy a abrazar, sé que ya no te voy a agarrar. Y también pega, ¿quién es este David? Y cómo surgió este poema de lamento por la vida de David, amigo. Me preguntas si David existe, yo no lo sé. Yo te digo que yo no sé en este momento si David sigue existiendo de manera corporal o no. No lo sé yo, no lo sabe su familia, no lo sabemos ninguno de nosotros. Ok, David desapareció en octubre del 2011, hace 12 años, acaban de cumplir 12 años de que David está en calidad de desaparecido. ok, Y David es un amigo mío, padre, maestro, esposo, hijo, bromista, activista. Entonces, bueno, ese poema en realidad es el primer poema que se escribió de lo que ahora es este libro, Nombres otro, Propios. ok, Y yo lo he dicho ya varias veces, yo no sabía cuando escribí ese poema, ni lo sabía, ni lo esperaba, ni lo pensaba, que ujú, eso después se iba a convertir en un libro 10 o 11 años después, ¿no? ok, En realidad yo escribí ese poema cuando estaba por cumplirse el primer aniversario de la desaparición de David, ujú. pues porque no podía hacer otra cosa, ¿no? O sea, todo lo que Sí, se sí, nos sí. ocurrió que podíamos hacer, lo hicimos, sin duda, hicimos todo lo que pudimos. Y yo la verdad es que tampoco sé hacer mucho con la vida, ¿no? Escribir y leer, no creas que sé hacer muchas cosas más, sobre todo frente a cosas tan fuertes. Sí, Entonces de ahí viene ese poema, ¿no? Lamento por la vida de David y se llama así justo porque yo me lamento por la vida, no por la muerte. Y así ujú, empieza el poema. No voy a llorar sí, tu sí, sí. muerte, David, porque nadie me la ha dicho. Exacto. Y nadie nos la ha dicho todavía. Entonces yo no sé, no sé a ciencia cierta si David sigue existiendo de manera corporal o no, aunque han pasado tantos años.
Y eso es lo que detona en realidad el libro. A partir de ahí, pues ya van pasando los años y yo voy escribiendo más y más y más, porque es un tema que desde luego me toca, me atraviesa, me duele, no, no es un tema ajeno. Y pues ahí se fueron juntando los textos hasta que el año pasado decidimos, bueno, decidí que había que hacer algo con esto, porque no es nada más lo que me pasó a mí, Mercedes, a la familia de David, a los amigos de David. En realidad es una circunstancia que lamentablemente pues se repite y se repite y se repite de manera sistemática en el país, ¿no? Y es que, ya que me contaste que en verdad hubo un David y está el David, y que a lo mejor no podía estar escuchando David en su trinchera, no lo sé, me mueve muchísimo más ahora este poema, Miguel. Por la parte de, ay, no, es que ya hasta me dio el sentimiento por un pedacito que dice, todavía no aprendo la guitarra, tu padre sigue hablando fuerte, Mijael no ha dejado de comer, pero no, David, no trates de volver, no estamos en quienes fuimos. O sea, es de, no te preocupes si no regresas, aquí la vida sigue y te la voy a estar contando. Y es No, de, y también ah, reconocer, fíjate, Malik, que, mm, y el otro, hace poquito me preguntó un amigo, también amigo de ujú, David, sobre ese verso en específico, ¿no? ujú, Y yo le decía, es que nosotros ya no somos los que éramos cuando David estaba acá en cuerpo, ¿no? David está, por supuesto, siempre va a estar sí, porque sí, nosotros lo cuidamos, lo recordamos, bueno, aquí están sus hijos, su mujer, ¿no? Su familia, pero nosotros ya no somos lo que éramos y no podríamos regresar a hacer eso porque es una cosa que te marca tan definitivamente que ujú. somos otros. Por eso el verso de ya no estamos en quienes fuimos. Es que, todo, es que volvemos a lo mismo. Cada persona evoluciona, tanto en circunstancias positivas como en circunstancias negativas. Y creo que en ese poema vas increciendo. Identificas en el momento en que todo inició, cómo se fue desarrollando y cómo lo cerraste él. Ya evolucioné, ya no soy el mismo de antes, ¿no? Y no solamente en rupturas amorosas, ahorita estamos viendo en estas pérdidas de personas, inclusive hasta cuando un trabajo no te sale y te corren o tú te peleas con tus jefes, cambias como persona. Y Claro, creo hay un que duelo. hay un duelo. Y entonces Ujú. ese poema refleja muy bien ese duelo. Y hablando de duelos, vámonos justamente al poema que se llama Epílogo, que también habla acerca de las voces de la ciudad, las voces en las calles, en las paredes, que yo lo llegué a tornar así de, si las calles hablaran, ¿qué nos dirían? Si nos detuviésemos a pensar y a mirar con otros ojos, ¿qué no encontraríamos? Y siento que en ese poema, Mercedes te da esta ambivalencia, te da este abanico de posibilidades inclusive yo hice el ejercicio cuando estaba leyendo tu poema, vivo aquí por el centro de la Ciudad de México, Malignos, y me salí a la Plaza de Santo Domingo y me senté en un brevario cultural, en una banca, y me puse a escuchar, me puse a ver, y escuché violencia, escuché amor, escuché desgracias, escuché mil y un groserías, personas corriendo, inclusive hasta un accidente hubo de carro, y dije, ¿qué esconde las paredes? ¿Qué esconde la ciudad? ¿Qué esconde la gente? Y creo que en epílogo es eso, muchas voces en un mismo lugar pueden contar mil y una historias, porque así dice. Mira que te voy buscando, mira que 9 años después sigo los rostros uno a uno, en Reforma, Insurgentes, Madero, Periférico, 5 de Mayo, y miro de madrugada entre las cobijas en la hora de los tacos y el no más por si tu rostro, profecía personal o ilusión idiota, se me aparece de madrugada en una ciudad que ya no andas. Tu muerte habrá sido si fue en el cerro, en el desierto, en la carretera, habrá sido si fue un grito lejos de nuestras voces organizadas, en turnos con linternas. La muerte habrá sido si fue ese verbo infinitivo que nos apresó, buscar. ¿Qué busca Mercedes en estos nombres propios? Yo logré buscar, te digo que cuando leí este poema, voces, interpretaciones, el ruido de la ciudad. Fue a buscar Bueno, personas. ¿Qué busca mira, Mercedes en nombres propios?
Primero te digo que epílogo, si te decía yo hace un momento que Lamento por la vida de David lo escribí cuando se cumplía un año de que David estaba desaparecido, pues Ajá. epílogo viene 9 años después de su Ujú, desaparición, ¿no? Y entonces era un poco eso, la conciencia de saber que siempre lo vamos a buscar, ¿no? Que yo ujú, salgo por la ujú. calle y que esto nos pasa a muchísimas, muchísimas personas, que vas por la calle y te encuentras con un indigente y le buscas el rostro a ver si de pura casualidad es, aunque sepas que estás en otra ciudad, en otra circunstancia, aunque sepas que la posibilidad es mínima, una como que siempre va teniendo esa esperanza que viene de la incertidumbre, por supuesto. Y eso me lleva a contestarte la otra pregunta. Nombres propios para mí de manera personal fue una búsqueda muy íntima con personas que amo muchísimo, con las que he compartido este camino, eh, de explicarme un poco o de poder poner en palabras cosas que nos parecían inauditas, que pensábamos que no se podían contar, que era eso tan inaudito que de pronto, híjole, ¿cómo le hago para decir estas cosas? No, no hay manera. Sí, Y que sí. sin embargo están ahí, ¿no? Y creo que esa búsqueda justamente me llevó, nos llevó a encontrar primero la importancia de decirlo, ¿no? De reconocer esto duele y duele de esta manera y lo que está pasando en nuestras vidas como víctimas vivas de la violencia en México es esto. Esto es lo que cambió en nosotros en la parte más humana, ¿no? Porque ya habrá quien escriba de lo que pasa en términos, pues incluso hasta de economía, ¿no? Ujú. No sé, sociales, culturales, etcétera. Pero aquí era como lo más humano, ¿no? El sentimiento más humano. ¿Cómo es que este duelo nos ha cambiado? ¿Qué hemos tenido que hacer para sobrevivir a esto? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida a partir de esta conciencia y de esta pérdida y de esta ausencia que se alarga en el tiempo? Entonces, creo que eso, primero encontré que decirlo sí cambiaba el cómo lo estábamos viviendo. Y sí creo que encontramos algo de lo perdido en el camino, porque es ese saber que la memoria nos une más que la pérdida. Ujú. Y lo que te decía hace rato de la resistencia, cómo el ser humano va generando distintos mecanismos de defensa que te permiten seguir en el mundo y que te permiten hacer vida. Porque tampoco es todo negro, o sea, yo te diría que Sí, a lo sí. mejor los primeros, el primer tiempo después de una desaparición, sí, todo es, híjole, catastrófico, enorme, ¿qué pasó? ¿No? Es como demasiado. Pero al paso del tiempo también es cierto que una sigue haciendo vida porque Ujú. tienes que vivir, ¿no? Porque las mamás tienen que llevar a sus hijos a la escuela, porque las esposas tienen que hacer cosas, porque los papás tienen que trabajar. Entonces, uno sigue haciendo vida y eso está lleno de claroscuros, ¿no? No, no es todo, híjole, me encierro en el duelo total. No, tiene momentos muy oscuros, sí, pero también hay una perseverancia, una resistencia, un instinto primitivo de supervivencia que cada quien va desarrollando como puede y que ha llevado muchos caminos distintos, pero que me parecía también muy importante decir eso, ¿no? Que las víctimas vivas tienen derecho a seguir haciendo una vida, a tener una vida después de una cosa de estas. Y me agarras en mi punto clave, la parte de soy licenciado en pedagogía. Y entonces, como pedagogo, en la parte del libro se me hace muy didáctico, porque cuando sales de la universidad te dicen, uno como maestro, como pedagogo, tiene que tener 3 cosas en sus alumnos. Primero, una memoria, 2, una resistencia y 3, ese aprendizaje que puedan seguir aplicando. En la parte memorística, el hecho de, ¿qué va a pasar si me vuelve a suceder esta circunstancia? ¿Cómo me voy a resolverla? ¿Cómo soportar y resistir las pruebas que me pone la vida para que cuando vuelva a tenerlas enfrente, yo sepa qué camino tomar? Y entonces me gusta esta parte que al inicio de tu obra dice, nadie nos educó para esto, aprendimos a contar para sumarnos y confiamos las restas a los que no sucederían. Siempre supimos, es cierto, que algo iba a terminar. Siempre la sombra del adiós y el filo de la muerte habitaron una esquina en las ventanas. Aprendimos de la ausencia individual, de los huecos con nombres propios y las historias contadas para repetirse, de los tiempos para llorarle uno a una y los ritos de ser tierra en la tierra. De eso sí que nos dijeron. Y cuando leo esta parte dije, ¿qué me va a mostrar Mercedes en la obra? Y ahorita que estoy platicando contigo y que ya conozco ese trasfondo todavía más fuerte en los poemas,
porque no, debo decir, al principio el libro trae un, trae un prólogo que no lo quise leer porque dije, quiero darle una interpretación a los poemas, quiero ver qué me dice la autora y ahora que ya tengo esa esencia, digo, aprendí mucho de tu libro y estoy aprendiendo mucho de esta plática porque en la escuela te enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, inclusive hasta estos temas tabú de reproducción sexual, ¿no? Pero Ujú. nadie te enseña a la pérdida, nadie te enseña la muerte, nadie te enseña a superar ese momento. Y pueden llegar mil y un personas a decir, hola, aquí tenemos los gastos fúnebres, mire, aquí tenemos las capillas, y tú inmediatamente te bloqueas. De, no, 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 mi mamá me va a durar muy de un año, no, a mí no me va a pasar un accidente. Y cuando terminé de leer Nombres Propios, pude decir que Mercedes aquí presente, y no porque está aquí la autora, fue mi maestra. Me acaba de enseñar, me acaba de mostrar el camino a entender la pérdida, saber que está bien llorar, pero también es bueno saber crecer y seguir adelante. Y eso está en esta obra, porque me enseñó a resistir y a darles ese homenaje a mis seres queridos, aunque ya no estén con nosotros. Y es wow, Mercedes, de verdad, wow. Qué buena, fuerte y potente letra. Me Muchas gracias. gustaría, no sé si tienes ahí tu libro a la mano, Sí, sí. ¿sí? Que con tu tono de voz hermosa y perfecta, uno de los poemas que también me encantó y que inclusive se lo leí a esa personita, el de la 65. No grites, mamá. Ay, fíjate que yo tenía muy claro, Malik, que tenía que ser un libro que fuera muy accesible, ¿no? Ya Ujú, estábamos hablando, o sea, ya el libro aborda temas que son muy complicados, que es eso, la desaparición, la ujú. violencia, la incertidumbre, el duelo colectivo. Entonces yo quería que fuera un libro en términos lingüísticos muy accesible, que no costara trabajo, porque no podíamos complicar más lo que ya es complicado. Pero para mí esa era una parte muy importante, por eso el libro tiene un lenguaje tan, pues sencillo, no simple, pero sencillo. Okey. Sí, y ahorita leyendo este, me va a dar chance para el siguiente tema que quiero platicar contigo, pero échale, el de no grites mamá, Miss, por favor. Claro. Bueno, el poema se llama así, No grites, mamá. Hice la tarea, estudié matemáticas. No es tarde todavía, de verdad, ya salgo. Que sí, mamá, que sí llego a clase de 7. No grites, mamá, era solo tránsito, solo lluvia, solo me distraje. No grites todavía, esta noche sí volví a casa. La importancia del verbo gritar. Ay, Mercedes, yo me quedé con este y el que continúa vocabulario para no olvidar. Así. Pero fíjate que Vocabulario para no olvidar es un poema que yo le escribí a mi sobrina Samantha. Okey. Samantha tenía, en el momento en el que yo escribí ese poema, Samantha de haber tenido como 9 años, una cosa así. Ujú. Y es una chamaca que pregunta muchas cosas, hace preguntas muy inteligentes. A mí a veces me meten aprietos para ver qué le contesto. Y algún día que estuvo preguntando muchas cosas, yo pensé que en algún momento íbamos a tener que explicarle por qué no podía salir de noche, por qué no podía decirle a alguien en dónde vivía, por qué no podía ponerse una falda aunque hiciera calor, por qué, ¿no? Como en algún momento vamos a tener que explicarle esto y me preocupa mucho y entonces antes de que llegara ese momento, pues me puse a vocabulario para no olvidar, que en la primera parte es eso, son las palabras que quiero enseñarte, pero prefiero enseñártelas yo y que entiendas que hay gente que es violentada, calcinada, asesinada, ¿no? Que eso existe. Y la segunda parte es mucho más luminosa, ¿no? Porque entonces yo le digo, bueno, la palabra es tuya por primera vez, ¿no? Está siendo tuya por primera vez porque estás aprendiendo a nombrar. Y si el poema termina así, diciéndole, si te dicen que calla, que calles, aprende a gritar. Es que Tendría es que una darle las frase. dos partes. Ujú, es que en ambas partes haces un equilibrio estupendo, porque en una es el grito de enojo, de que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. El otro es un grito de indignación, de, es que a mí déjame, yo quiero ser libre. Y pasamos al grito de ayuda, de tienes que aprender a gritar para que puedas llegar a casa. Ese
esa conjugación del verbo gritar, Mercedes, me explotó la cabeza, porque todos la hemos usado. Y creo que, y te lo voy a decir, cuando tenga alumnos de sexto grado o alumnos adolescentes, voy a decirles que vayan y compren este libro Ah, para que analicen la importancia del grito. Y no solamente del grito de rebeldía o el grito de libertad, sino del grito para salvarse. Y es algo muy, muy padre que tiene esta obra. Pues bueno, amiguis, ya me está aquí cortando la producción de, ya córtale que se nos acaba el tiempo de la sección. Y rápidamente, yo siempre le he dicho, ¿para qué leer nombres propios? Según Mercedes, ¿cuáles serían las razones de que mis malignos, de nuestros radioescuchas, en Maleta de Viajes, vayan a la librería y compren nombres propios? ¿Para qué leer nombres propios? a veces creemos que no hablar de las cosas feas o dolorosas hacen que desaparezcan y no es así, no es así. Todo lo contrario, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que reconocer que México es un país que está viviendo un duelo terrible y que nos alcanza y nos toca a todas y a todos. Ujú, Y hay que ser conscientes y hay que ser parte de esa resistencia también y hay que aprender a nombrar nuestros dolores para poder transitarlos de una manera menos fea. ujú. Esa es en realidad la intención del libro, que podamos sentirnos, darnos chance de sentir ese duelo y eso que te digo, pues ya nos atraviesa a todos, ¿no? En mi caso, ¿para qué leer nombres propios? Uno, porque es un libro muy didáctico. Dos, es un libro que genera otredad y empatía, porque tú puedes sentirte parte de estas letras, pero también algún familiar o algunas circunstancias que viviste. Es un libro que te muestra la sombra, el silencio, pero también te muestra el escándalo, el ruido y la luz. Es un libro que, como lo dije, me enseñó a poder salir de un bache y seguir creciendo. Y es un libro, y no porque esté la autora, ya saben que yo soy muy honesto, es un libro honesto, es un libro creíble, es un libro con demasiados sentimientos que no finge. Cada historia, cada guión, cada verso, cada punto está bien puesto, porque la autora no finge sus letras, la autora no finge sus palabras. Esto es el alma de Mercedes. Y por esa razón lo tienen que leer, verdaderamente. Muchísimas gracias, amigos, por esta maravillosa plática, por esta gran antología. Cuéntame, ¿en dónde podemos conseguir este libro? ¿Tus redes sociales? ¿En dónde pueden ir a comprarlo, adquirirlo? Cuéntamelo todo. Claro, está en las librerías nacionales, Gandhi, Péndulo, Amazon, también está en la red de librerías independientes, que yo siempre recomiendo ir con las independientes porque hacemos economía de barrio. Claro. Y bueno, me pueden seguir en Instagram como @mercedes.alvarado o en Facebook como Mercedes Alvarado y pues ahí estamos siempre. Perfecto. Y siempre al final de cada entrevista hay un reto que es Venga. recomiéndame algún libro o algún autor, puede ser de poesía o puede ser de otro género, para todos nuestros radioescuchas o todos mis malignos que nos están viendo, ¿qué autor y libro recomiendas? Ya que tú dices que eres una asidua lectora. Híjole, Yo sé que es una gran pregunta que hay que hay muchos. responder. Es que hay muchos, hay muchos. Mira, te voy a decir dos. Échelo. Me acabo de leer un libro, el libro de los viajes equivocados Ujú, de Clara Obligado, que son historias que funcionan como cuentos breves, pero que a la hora de leerlo de manera global también tiene una narrativa padrísima, ¿no? El cómo se van hilando ahí me parece fantástico. Y el otro es de una autora japonesa que se llama Kawakami,
Mm. que se llama Pechos y Huevos. Y Ay, entonces yo me reí la muchísimo amo, porque lo habla de lo que amo. significa ser mujer y las cosas que pensamos las mujeres desde niñas, ¿no? Desde que lo que te dicen en la escuela de educación sexual y lo que resulta ser, y lo que una quiere y lo que una no quiere, y cómo la sociedad te castiga un poco, pero también tú te estás castigando, pero sí, pero yo no quería esto, sí quería, ¿no? Que es ahí, me parece que un libro súper bonito y además muy bien escrito. Eso me dio, yo me reí muchísimo en algunas partes y lloré mucho en otras, ¿no? Como decías, tú es un libro muy honesto sobre lo que significa ser mujer y atreverse a decir si quiero o no quiero. Entonces, bueno, Ujú. me voy con esos dos. Concuerdo, vayan a leer Pechos y Huevos de Meiko Kawakami, por favor, que es buenísimo. Y yo te voy Sí, a recomendar un libro muy de ese estilo, venga. ya que te gustó Meiko Kawakami, no sé si lo has leído, se llama La educación física de Rosario Villajos, también de la editorial, de la misma de Meiko Kawakami. La Ok, educación física de Rosario Villajos. perfecto. Vale, Me pues, lo apunto. perfecto. Gracias de nueva cuenta por esta maravillosa plática. Gracias por todo, amiguis. Y se despide de ustedes, Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. ¿Tus redes sociales, Mercedes? Arroba. En Mercedes Alvarado en Instagram y en Facebook. Y muchas gracias por platicar conmigo y por invitarme a No, platicar con tu seguidor. claro, para eso estamos, amiguis. Cuídense. Y le paso el micrófono a Patti para que continúe con Maleta de Viajes y Malignos. Hasta la próxima y adiós.